Bueno, efectivamente ya tenemos los 5 minutos, ya tenemos un buen número de participantes, entonces ahora sí, pues les quiero dar un saludo muy especial a todos en esta noche, una gran bienvenida a este primer espacio de nuestra Comisión de Educación Continuada. Hoy pues tenemos el honor de empezar con esta actividad, que la idea es repetirla mes a mes, y la vamos a empezar, como lo vemos ahí, con una conferencia llamada Déficit en Cirugía Craneofacial en Latinoamérica, el trabajo en equipo. La presenta el doctor Andrés Felipe Urrego. Todos creo aquí lo conocemos, pero él es médico cirujano plástico con un fellow en cirugía craneofacial. Es el coordinador de cirugía plástica de la Fundación Clínica Nobel en Medellín. Es nuestro vicepresidente de la Junta de la Asociación Colombiana de Diferencias Congénitas Craneofaciales y justamente el presidente de la Comisión de Educación Continuada. Entonces él justamente está abriendo este espacio, como les digo, con mucha emoción de poder compartir con todos. Es un espacio que queremos que se vuelva recurrente, se vuelva importante, todos estemos una vez al mes conectados en este espacio. Todo el que quiera mostrar algo que está haciendo interesante, crea que nos puede ayudar a complementar la formación en malformaciones craneofaciales, pues son bienvenidos. Muy buenas noches para todos y ahora sí, entonces le doy la palabra al doctor Andrés. Pilar, muchas gracias y muy buenas noches para todos. Como bien lo dijiste, pues el nombre de esta charla es el déficit en cirugía craneofacial en Latinoamérica y la necesidad de trabajo en equipo. Pues como conflicto de interés, yo pertenezco a la Fundación Clínica Nobel, a la Clínica El Rosario y al Hospital Infantil Consejo de Medellín, y recibo auxilios de Smile Train para el manejo de los niños con anomalías congénitas craneofaciales y también para educación médica continuada. Pues realmente aquí no hay fotos de pacientes, pero la idea es que nosotros queremos que estas charlas queden grabadas para uso de los miembros de la asociación y eventualmente que estas charlas puedan ser reproducidas para algunas personas que no sean miembros, pero con algún tipo de remuneración para la asociación. Bueno, empezamos hablando un poquito de qué fue la cirugía craneofacial. La cirugía craneofacial es una especialidad de la cirugía médica, una subespecialidad médica que se da por una confluencia entre varias especialidades, como es la cirugía plástica, la neurocirugía, la otorrinolaringología y la cirugía maxilofacial. Su padre es conocido como el doctor Paul Tessier. Él hacia los años de 1970 es desplazado hacia un hospital en el cual le derrogaron el trabajo de trabajar siempre con los pacientes quemados. Era como una especie de castigo, pero a medida que trabajaba con los pacientes quemados, muchos de los pacientes de Upper los mandaban para hacerle las manitos y él empezó a mirar esos cráneos y de ahí nace su interés por la cirugía craneofacial. Y es así como en el año de 1972, en el primer congreso de cirugía craneofacial, que fue una aula que se creó dentro del Congreso de Cirugía Plástica en Roma, él publica lo que había logrado hacer hasta ese momento en cirugía craneofacial. De esto genera una gran inquietud en muchos de los especialistas a nivel mundial y por eso se le conoce como el padre de la cirugía craneofacial. Posteriormente, en el año de 1983, se funda o es creada la Asociación Internacional de Cirugía Craneofacial, cuyo logo incluye la palabra pourquoi pas, es decir, ¿por qué no? Y realmente ese monólogo o esa pequeña frase fue lo que le dijo el neurocirujano a Paul Tessier un día, que Paul Tessier le dijo, ¿por qué no abordamos las anormalidades craneofaciales a través del cráneo y no simplemente por la cara, porque estaban teniendo muchas complicaciones? El neurocirujano le dijo, sí, ¿por qué no? Lo podemos hacer. Y de ahí se nace pues como la parte de la cirugía craneofacial. Bueno, el objetivo de la cirugía craneofacial es restaurar la estructura normal de la cara y el esqueleto craneofacial en pacientes que tienen estados de exceso o defecto de óseos. Y a futuro tenemos que empezar a entender las bases moleculares de por qué se están presentando estas patologías y
investigar un poquito las líneas celulares, a ver si podemos hacer un tipo de terapia de regeneración ósea. Ese es nuestro futuro en cirugía craneofacial. Desde el punto de vista histórico, la cirugía craneofacial se cree que nace desde los periodos neolíticos y a través de muchas de las culturas indígenas se vio mucho el proceso de trepanación y de la plagiocefalia deformacional. Pero realmente desde el punto de vista médico, hacia los años de 1830 se empieza a hablar de craniosinostosis. Virchow en el 32 habla de la ley de compensación. Lane y Lanelong hablan de la necesidad de craniectomías para descomprimir esos cráneos que estaban llevando a la producción de un daño cerebral y un daño en el nervio óptico importante. Y durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo grandes avances. Pero realmente la cirugía craniofacial como tal nace en el año de 1972 con Paul Tessier hasta su muerte en el año 2006, donde se presentan una gran cantidad de avances en la tecnología y avances en cuanto al manejo de las complicaciones, porque las primeras cirugías, como se comunicaba la cavidad nasal y la boca con el cerebro, tenían una alta tasa de complicaciones, especialmente de meningitis, y también una alta tasa de recidivas. Y en Latinoamérica, pues el padre de la cirugía craniofacial para nosotros es el doctor Fernando Ortiz Monasterio. La pregunta que surge por la cual se hace esta charla es, ¿existe realmente un déficit de cirugía craniofacial en Latinoamérica o es el déficit global? Y realmente el artículo, o básicamente el déficit es un déficit global, pero Latinoamérica tiene unas condiciones especiales que vamos a tratar de identificar en este momento. En el estudio, en este estudio que fue realizado por la Universidad de Vanderbilt, el Colegio Médico de la Universidad de Vanderbilt, ellos lo que realizaron fue una encuesta a los cirujanos plásticos de la IPRAS, en las cuales se les mandó a preguntar que si ellos consideraban que en el país de ejercicio de ellos existía un déficit de cirugía craniofacial, o sea, había suficientes cirujanos o estos eran insuficientes. Para poder tener en cuenta, debían de contestar al menos un porcentaje importante de los cirujanos del país y contestaron 93 países. Para Colombia, el 71 al 80% de los cirujanos plásticos de Colombia consideran que sí, que existe un déficit de atención y un déficit de especialistas que puedan atender los pacientes con cirugía o con anormalidades craniofaciales. Y este déficit, como lo pueden ver, se presenta en casi todos los países, ¿cierto? Hay países donde obviamente no hubo registro porque no había cirujanos plásticos que contestaran, pero hay países que tienen unos déficits severos y Colombia es uno de ellos. Bueno, esto no es una novedad. Desde el año 2015, la Comisión de Cirugía Global de Lancet hizo varias anotaciones sobre las disparidades en la atención en salud en los países del bajo y de mediano ingreso económico, o sea, los LMICs, y se considera que hoy en día hay 5 billones de personas que no tienen tratamiento quirúrgico. Esto inmediatamente generó una reacción a nivel latinoamericano en el cual en el 2016 se crea la TICFA, por sus siglas en inglés, que es Latin American Craniofacial Association. Esto se crea en Salvador de Brasil y es una fundación que se genera con el fin de crear conciencia a nivel latinoamericano de la necesidad de una educación adecuada en malformaciones craniofaciales y al mismo tiempo hacer estudios, ojalá de tipo internacional, que nos permitan conocer un poquitico más sobre estas patologías y cómo abordarlas de una manera más inteligente. Global Commission o la Global Surgery Commission 2030 es es algo que hace parte de la Organización Mundial de la Salud y en la cual se busca que el 80% de la atención médico quirúrgica que se dé en el mundo para ese momento sea oportuna. No dar una atención oportuna implica que vamos a tener más de 12.300 billones de dólares en pérdidas, porque los pacientes no van a poder trabajar, no van a poder ser parte de ese grupo poblacional que le aporta a la sociedad y contra 350.000 millones de dólares que valdría entrenar personal para poder dar atención quirúrgica en general. La mayoría de los estudios dicen que el problema más grande o la barrera más grande para poder atender pacientes es diferencias financieras, falta de equipos que den un tratamiento, tratamientos que son inadecuados,
la falta de centros de cirugía del labio y paladar hendido, las distancias que tienen que recorrer nuestros pacientes y la falta de conciencia no solamente social, sino política. O sea, hay una apatía política para atender a estos pacientes que hace que realmente las instituciones no puedan progresar. David, desde el año 2009, en el Journal de Cirugía Craneofacial, había propuesto 6 principios que se requieren para poder atender bien a los pacientes con diferencias congénitas craneofaciales, tener un sistema de salud que no solamente sea eficiente, pero que haga parte de los países en vía de desarrollo. Y él decía que lo primero es que la atención fuera dada por un equipo multidisciplinario. Lo segundo, que fuera, ojalá, mediante la utilización de protocolos o guías de manejo, que el tratamiento fuera un tratamiento longitudinal, que el cuidado fuera basado en una infraestructura sólida. La infraestructura sólida no estamos hablando solamente del hecho de un hospital bonito, sino que un hospital que sea financieramente sólido y que tenga recursos y que su infraestructura no falle, en el sentido de que tenga cadenas de distribución adecuadas, que tenga insumos adecuados, porque nada nos ganamos con un hospital muy bonito por fuera, pero que no tenga unas buenas líneas de apoyo en cuanto a suministros, ¿cierto? Lo quinto era que tuviera profesionales competentes y con un nivel de educación adecuado y que pudieran transferir esa información. Y finalmente, que ojalá hubiera un vínculo de investigación, es decir, que hubiera algún tipo de investigación dentro de esas instituciones que permitieran comunicarse con otras instituciones y que pudieran hacer, ojalá, estudios multicéntricos. Formar académicamente a un residente no es solamente enseñar las técnicas quirúrgicas, es necesario que ayudemos en un proceso formativo en el cual tratemos de que sean buenas personas, que sean buen doctor, pero finalmente, o un buen odontólogo, pero finalmente sea el mejor cirujano posible. En su vida debemos de tratar de transformar la vida de nuestros alumnos día a día. La cirugía craneofacial en Latinoamérica, como lo dije, nace desde la Escuela Europea con Paul Tessier. Cuando él hizo ese congreso en Roma, inmediatamente se creó un gran alboroto y casi todos los médicos querían aprender de él. Es así como desde Norteamérica, un gran número de cirujanos como fue Henry Kawamoro, Anthony Wolf de Miami, Joseph McCarthy de Nueva York, Kenneth Slayer de Texas y Joseph Murray de Boston, viajan en diferentes momentos a conocer las actividades que estaba haciendo Paul Tessier en Francia. Regresan a los Estados Unidos y empiezan a fundar grupos de cirugía craneofacial que son altamente reconocidos hoy en día. En Latinoamérica, el primero que viaja es Fernando Ortiz Monasterio. Él conoció a Paul Tessier en el año 72 y viaja más o menos en el 73 y 74. Y posteriormente, Paul Tessier viaja a México, estando Fernando Molina de residente del doctor Fernando Ortiz Monasterio, y empiezan a hacer una serie de casos en México, porque México, como decían ellos, era como el baúl de todos los pacientes con malformaciones craneofaciales. Fernando Molina, en uno de sus artículos en la historia del Manuel G. González, habla de lo que se llama la gran aventura en cirugía craneofacial. Y ellos empiezan a operar, pero no empiezan a operar en el GEA, sino empiezan a operar en otros hospitales y finalmente en el 78 ya hacen parte del grupo del GEA. En Brasil igualmente se genera una gran movida a partir de Jorge Silakis y Casio Raposo de Amaral, quien es el fundador de Sobrapar, que tal vez es uno de los elementos insignias de la cirugía craneofacial latinoamericana. En Argentina está Pedro Dogliotti y en Chile Miguel González y Rodrigo Villalobos, unos grandes de la cirugía craneofacial latinoamericana. Pero ¿por qué es difícil enseñar cirugía craneofacial? Porque esto requiere de mucha práctica, requiere de exposición a muchos casos. En muchas de las ocasiones los equipos para hacer cirugía craneofacial son costosos y nuestros hospitales no los tienen. Muchas veces se requieren unidades de cuidados intensivos y estas para el uso pediátrico son cada vez más restringidas, o sea, son pocas, y desde el punto de vista quirúrgico para muchos hospitales no son rentables. ¿Qué nos ha llevado a esto? Nos ha llevado a que tengamos que utilizar simuladores quirúrgicos con unas... Y lo otro también es que hay una gran cantidad de dificultades locativas. Pongo ahí la palabra corrupción, no sé si sea el término exacto, pero
En Latinoamérica muchas veces se da muchas dificultades dentro de las instituciones y así lo expresa Fernando Molina en su artículo sobre la historia de la cirugía craneofacial en el Manuel G. A. González, que muchas veces hay que caminar 5 o 6 veces donde el auditor, a ver si de pronto el auditor se apiada de uno y le da el insumo que uno necesita para la cirugía. Y muchas veces no es el insumo que uno necesita, sino el que ellos logran contratar o que de por medio hay algo de vínculo económico para ellos. Entonces, es difícil esa parte. A diferencia de los Estados Unidos, en Latinoamérica en Estados Unidos la cirugía craneofacial se dio en las grandes universidades, que tenían unos presupuestos grandes, muchas de ellas universidades estatales, en donde otros servicios que eran mucho más rentables empezaron a patrocinar estos servicios tan poco rentables hasta que se volvieron rentables estos servicios. Lastimosamente en Latinoamérica lo que no es rentable no funciona, si no funciona no lo hacemos. Entonces esto ha dificultado mucho que la cirugía craneofacial en nuestros países despegue. El modelo, esto es algo muy interesante en un artículo que se conoce con el nombre del modelo Sobrapar, es escrito por los dos hijos de Casio Raposo de Amaral, que son los que actualmente manejan el servicio. Casio lamentablemente murió a los 56 años, muy joven, de una fibrosis quística, pero sus dos hijos son cirujanos craneofaciales y manejan esta institución. Ellos hablan aquí un poquitico de que es una institución que genera 1.200 cirugías por año, más o menos 20.000 consultas de anormalidades congénitas craneofaciales y reciben alrededor de 4 fellows al año, uno por cada miembro del faculty. Es un fellow de 12 meses, donde cada uno de los fellows está expuesto aproximadamente a un total de entre 250 y 400 cirugías por año. De estas, una sexta parte son cirugías de tipo craneofacial. Y es un fellow en donde hay una remuneración económica para el fellow y hay también un estímulo de tipo investigativo y hace parte del programa de ellos. Pero como pueden ver, o sea, más o menos unas 50 cirugías de cráneo. O sea, miren todo lo que tiene que hacer una persona para poder hacer una cirugía de cráneo. En Colombia no estamos lejos, tenemos un fellow, digo yo tenemos porque gracias a Dios existe, pero no es por parte mía, sino que se lo debemos al doctor Rolando Prada, un gran cirujano plástico y cirujano craniofacial, quien en el año 2012 materializa esta idea de tener un fellow. Todavía no estaba fundada la TICFA, pero ya esto venía sonando en cuanto a la especialidad de cirugía plástica. Y este es un fellow que también es de un año, 2 semestres, es de 67 créditos, es presencial absoluto de tiempo completo y tiene un registro calificado y está aprobado por el CIMES. Hasta el momento se han graduado 9 fellows y están distribuidos uno en Manizales, uno en la ciudad de Barranquilla y 7 más en Bogotá. Como pueden ver, obviamente solamente están representadas 3 de las ciudades del país y obviamente se necesita más. Con Rolando tuvimos una conversación vía chat este fin de semana y yo le preguntaba, Rolando, ¿cuál es la dificultad más grande que has tenido? Y me dice, el sistema de contratación de los hospitales, lo que decíamos, la cadena de suministros y el contrato directamente con las EPS. Porque hoy el hospital contrata con una EPS, pero mañana la EPS decide contratar con otro hospital y por lo tanto la continuidad del tratamiento de nuestros pacientes se ve afectada de una manera impresionante. Es decir, se parte completamente el modelo de atención integral del paciente. El perfil de los especialistas de la FUCS, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es un perfil de especialistas en labio y paladar hendido, anormalidades craniofaciales, trauma craniofacial, tumores y obviamente hay una necesidad sentida. Yo comentaba con Rolando de que yo consideraba que desde el punto de vista de la Asociación de Diferencias Congénitas Craniofaciales deberíamos de tener algún tipo de sistema de evaluar casos o evaluar pacientes y él me sugirió que de pronto un grupo de estudios sería mucho mejor porque muchas de las asociaciones o de las sociedades ya tienen como sus propios grupos de presentación de casos, entonces que de pronto un grupo de estudios sería mucho más interesante. Otro modelo que tiene Colombia es un diplomado en actualización de manejo de pacientes con labio y paladar hendido.
tiene 110 horas, es presencial, se hace en Bogotá, es de la Universidad Javeriana y es un manejo interdisciplinario en el paciente con fisuras labiopalatinas a través de 7 módulos. Esto no te da un certificado de fellow, pero te da un diploma, aunque no certifica título de especialista, magíster o doctorado, que sea muy claro eso. Pero creo que es una de las maneras en que se puede empezar a hacer esta educación de las personas. Como lo dije, cada vez vamos a tener más restricción para atender a los pacientes y tenemos que entrenar a nuestros residentes y a nuestros especialistas. Y la mejor manera es a través de los simuladores virtuales, ¿sí? Como es el SIVA, que es el de MyFace de la Universidad de Nueva York, NYU, o el de Smile Train, que es el simulador quirúrgico, que pues el que quiera hacerlo se puede simplemente vincular a través de tu correo electrónico y ya te dan una clave de acceso y puedes ver las cirugías en 3D. El año pasado, Smile Train logró una alianza para la compra de Simulair. Simulair es la empresa que se encarga de hacer estos modelos para hacer cirugía quirúrgica de labio y paladar hendido. Este mes, a finales de marzo, se hace el lanzamiento ya del modelo de labio y paladar hendido bilateral con el doctor Roberto Flores. Para los que estén interesados, pues me pueden escribir y yo con mucho gusto les doy el vínculo de cuando se va a hacer el lanzamiento. La ventaja de estos modelos de entrenamiento son modelos que son más anatómicos, que no son simplemente viendo en una pantalla y que ya requieren de una agilidad quirúrgica y que se puede desarrollar sin necesidad de tener que exponer al paciente a una cirugía con una persona no idónea. Hacia el año de 2020, en el Congreso de la TICFA en Perú, se hizo un análisis de estos simuladores. Se analizaron 180 especialistas entre cirujanos plásticos o cirujanos maxilofaciales, otorrinos, fonodiólogos, y se empezó la práctica de las cirugías en estos simuladores y se identificó que el usar un simulador mejoraba completamente la confianza del cirujano o de la persona que estaba haciendo el procedimiento, aprendía más rápidamente a hacer la técnica quirúrgica, se disminuía un poquito la tensión, pero la gran limitante era el costo de estos simuladores. Estos simuladores hoy en día no están a la venta, son simplemente de Smile Train y ellos los envían a sus partners a nivel nacional o internacional. Pero se demostró también, en este estudio después se les evaluó como a los 6 meses a las personas de cómo sentían que habían mejorado y todos habían mejorado en su capacidad para hacer la cirugía pues cuando ya llegaron a la casa y que eso persistía en el tiempo. Entonces de pronto esto es una buena manera de ver. ¿Cuál es la limitante? Es cómo hacer que estos simuladores se puedan volver a utilizar y que puedan disminuir los costos de la generación de estos simuladores. Una cosa importante de las anormalidades craneofaciales es que hoy en día existe una estrategia de la Organización Mundial de la Salud para el manejo de estas anormalidades craneofaciales. Y se ha basado en 2 cosas. 1, la necesidad de tratamiento y 2, controlar factores ambientales y genéticos. Entonces, dentro de la necesidad del tratamiento, se promueve mucho el tratamiento basado en evidencia. Sabemos que en cirugía de labio y paladar hendido es muy poca la evidencia, sobre todo porque la mayoría de los artículos son de baja impacto científico, de baja calidad científica y por lo tanto muchos son casos y controles, pues no son casos y controles, sino reporte de casos y eso disminuye mucho la calidad de la evidencia científica. Debemos de buscar que haya mucha accesibilidad, pero que la accesibilidad que exista sea de buena calidad. Y cada vez se habla más de la necesidad de controlar ambiente genético, controlar factores ambientales, perdón, sobre todo lo que son factores genéticos, los factores nutricionales, como la modificación en los factores nutricionales, como el uso del ácido fólico, como el uso del hierro en prenatales, modifica esa posibilidad de que ocurran estas malformaciones y sobre todo la epigenética, que es como los diferentes factores empiezan a ambientales y externos empiezan a modificar el genoma o empiezan a impactar de manera importante sobre el genoma de las personas y contribuyen a la formación de estas anormalidades congénitas craneofaciales. Finalmente, la OMS dice que si nosotros OMS tenemos un acompañamiento por parte de los sistemas de salud
mundial de cada país. Y además de eso tenemos unas alianzas con las ONGs, que esas alianzas modifiquen o que impacten de una manera positiva a los grupos locales, vamos a lograr tener mucho más impacto sobre el manejo de estas anormalidades craneofaciales que si lo hiciéramos cada uno por aparte. Es así como en Brasil, con el grupo de Sobrapar, Casio Raposo de Amaral y su hermano César Augusto Raposo de Amaral, empiezan a hacer una georreferenciación de los centros de atención del labio y paladar hendido en Brasil. Y ellos identifican que Brasil, según el Sistema Único de Salud, el SUS y el Ministerio de Salud brasilero, tienen 26 centros de salud, pero que solamente 4 de esos 26 centros de salud son capaces de atender el 67% de la población del labio y paladar hendido y otras anormalidades congénitas craneofaciales de Brasil. Como pueden ver en el mapa, en la parte del corchete, vemos que casi todo el 90% de los pacientes de labio y paladar hendido están ubicados en esta zona. No es que aquí no haya, en esta zona sí hay, en Mato Grosso y en la Amazonía existen muchos, pero no acceden a los centros de salud. Es decir, hay una disminución en la identificación de esos pacientes y por lo tanto los centros de salud allá tienen menor impacto que lo que tienen los del estado de Sao Paulo, que es este amarillito en la zona de acá. Esta georreferenciación también permite que se generen mapas de contaminación, zonas de afectación forestal, la necesidad o zonas de explotación minera y explotación ambiental. ¿Por qué son importantes los centros de referencia? Y no hablo de centro de referencia, un centro gigante, pero sí un centro que cumpla con algunos criterios y más adelante los vamos a ver. Porque esto evita la migración del paciente, facilita la adherencia al tratamiento y se garantiza un tratamiento que sea multidisciplinario, transversal en el tiempo. Pero lo más importante que tiene un centro de referencia es que evita de una manera, a través de la regulación, la creación indiscriminada de grupos que no están preparados para atender a estos pacientes. O sea, con mucha frecuencia se ven grupos que vienen, hacen uno o dos procedimientos, salen y se van, y eso no genera continuidad del tratamiento. Tanto es así que la georreferenciación hoy en día ya está, esto fue publicado el año pasado en el Journal de Cirugía de Labio y Paladar Hendido de la ACPA, y es la preocupación que existe a nivel no solamente de Colombia, sino en Estados Unidos, porque aproximadamente un 25 a un 30% de los niños de labio y paladar hendido en los Estados Unidos tienen que viajar más de una hora para poder tener una atención adecuada en un centro de salud o en un centro médico de referencia. Este estudio pues analizó 182 centros que hacen parte de la ACPA. De esos 182 centros identificaron que 28.331 pacientes vivían a más de una hora de camino del centro de salud o del centro médico, que el 84% de los pacientes de labio y paladar hendido en los Estados Unidos eran atendidos en el noreste y un 65% a nivel del sur de los Estados Unidos, que el 85% vivían en un ambiente urbano y que un 37% en un ambiente rural. Pero nosotros entonces, pues yo cuando leí este artículo me puse a mirar el sistema que ellos utilizaban, que llama el Travel Time Map Demo, y geolocalicé mi centro de referencia, es decir, la Clínica Noel. Y lo que hice fue, mis pacientes, si tuvieran que viajar una hora de camino en transporte público, ¿qué área de influencia tenemos nosotros como Clínica Noel? Entonces, a una hora de camino están todos los pacientes del área metropolitana de Medellín, es decir, El Poblado, Sabaneta, Itagüí, lo que es un poquito de la zona de Bello, pero solo la más cercana y el centro de la ciudad. Dijimos, bueno, digamos que algunos de esos pacientes pueden viajar en un taxi. Entonces, si hicimos el taxi, entonces ya teníamos un área de influencia más grande, teníamos toda la zona de Río Negro, el Valle de San Nicolás, teníamos Bello, Girardota, Copacabana, Caldas, inclusive algunos de los municipios del occidente de Medellín, como son Santa Fe, Antioquia y eso. Pero eso no es la realidad, todos lo sabemos. La realidad es que nuestros pacientes se transportan todos en transporte público. Y a pesar de eso, nosotros tenemos pacientes que viajan 10, 12, 14, 2 días para poder asistir a los centros de salud. Y por lo tanto, eso es muy importante, nos tenemos que georreferenciar, porque de pronto los pacientes
pueden ser atendidos en otro lugar con menos costos y menos restricciones. El hecho de que un paciente tenga que caminar mucho o desplazarse mucho para su atención disminuye el número de cirugías. En promedio, un niño de estos necesita entre 4.8 cirugías durante sus 2 primeras décadas de la vida, pero se ha demostrado que cuando tienen que desplazarse grandes distancias puede ser la mitad de las cirugías las que se logren hacer. Obviamente hay una disminución de las terapias y desde el punto de vista fonoaudiológico sabemos que la cirugía puede ser bien, pero sin terapia no hay cirugía buena. Hay retrasos en el tratamiento, hay subutilización de servicios y cuestionamos mucho la calidad de los resultados, pueden ser muy subóptimos. Entonces, un artículo muy interesante sobre las ONG, yo creo que son fundamentales y funcionan bien en países con una infraestructura médica insuficiente o con una pobre infraestructura médica. Pero en los países que tienen algo de infraestructura médica, el objetivo no sería crear infraestructura médica o venir a hacer jornadas quirúrgicas, sino potencializar esa infraestructura que ya está creada. Y cada vez deben de revisar un poquito más su costo-beneficio. Eso es lo que se está viendo hoy en día con el Global Cleft Care, que es la asociación de más de 6 ONGs de manejo del labio y paladar hendido, con el fin de buscar cuál es el mejor modelo. Pero ese mejor modelo es, yo creo que es patrocinando los grupos locales, creando centros de referencia, modificando el modelo a las necesidades de cada comunidad. O sea, tienen que tener presente la idiosincrasia del pueblo y también las características de la población que están atendiendo. Y deben de buscar es seguir un seguimiento a largo tiempo, con atención integral y multidisciplinaria. El tratamiento de los niños con deformidades o anormalidades congénitas craniofaciales es un continuo de tiempo a lo largo de casi 2 décadas de su vida. Y en este artículo se habla mucho de lo que se llama The Smile Train Effect, What Lies Ahead, y es el efecto del Smile Train. Y yo creo que eso lo titularon así, pero esto se puede extrapolar a cualquier ONG. Y es que cuando llegan ciertas ONGs a ciertas áreas donde ya hay grupos establecidos, inmediatamente esos grupos empiezan a percibir una disminución en el número de cirugías que tienen a realizar. O sea, se les baja el número de cirugías. Pero empiezan a ver que el número de cirugías más difíciles, es decir, el paladar, el injerto óseo, se sostiene. O sea, las cirugías que no dan un impacto rápido en la población son cirugías que tienden a ser menos realizadas por esas ONGs, o lo otro que puede suceder es que como son más complejas las otras cirugías, implican muchos más riesgos, entonces se dejan de hacer esas cirugías. Entonces es una cosa que ellos la cuestionan mucho, pero ellos dicen que si pudiéramos tener una conversación abierta y entender los pro de ellos y los contra de ellos, podríamos tener una mejor atención en salud para estos pacientes. Una cosa importante, a todos nos afectó el COVID y a la cirugía craniofacial le produjo una restricción en crecimiento y un retraso impresionante. Y cada vez es más porque tenemos limitaciones de los insumos, restricciones en las políticas públicas e institucionales para operar pacientes de labio y paladar hendido. Pero es que eso no es una urgencia. No es una urgencia para usted, pero para la familia de ese niño es lo más urgente que hay. Y para las EPS también les parece que no es urgente porque si no tienen que dar autorizaciones no están perdiendo dinero o no están haciendo un mal uso del dinero, pongámoslo entre comillas, porque realmente las necesidades son muchas. Entonces es una cosa que tenemos que tener presente y que nos está afectando mucho en el desarrollo de estos pacientes y en la atención de los pacientes. Pero no nos desesperemos, siempre habrá un grupo y unidos creo que somos más que menos. Y debemos de manejar siempre el paciente en un entorno del 360 cada vez más, y es la importancia de que el paciente tenga un apoyo psicosocial, que aunque la cirugía es muy importante, el apoyo psicosocial es igualmente importante o más importante, porque debemos de buscar que el paciente tenga una satisfacción, un desempeño social y un comportamiento académico y laboral que le permita hacer nuevamente reintegrarse a la sociedad. Desde el punto de vista quirúrgico sabemos que le tenemos que dar atención ontológica, fonoaudiológica, audición, ¿sí? Y un desarrollo físico adecuado, pero el sistema también, el sistema tenemos que crear grupos de labio y paladar hendido y ahí lo puse, eso no sale en la diapositiva de la clínica de cirugía craniofacial, pero sí sale para nosotros, para mí crear o que hubiéramos creado a ese craniofacial,
Es una cosa más que le vamos a meter al sistema, una ruedita más que le vamos a meter al sistema para que podamos ingerir sobre la salud pública, las éticas, las leyes y también sobre el manejo que las EPS le dan a estos pacientes. Sabemos que el cronograma de labio y paladar hendido es un cronograma muy largo, donde lo azul es la parte quirúrgica, pero si ustedes pueden ver la parte de desarrollo, que es la parte roja, y la parte amarilla, que es el apoyo psicológico y todo, para que lleguemos realmente a un reintegro social, un ingreso laboral y una autosuficiencia social y económica. Debemos de humanizar el tratamiento y eso se humaniza mediante equipos, que ojalá sean equipos interdisciplinarios, que tengan una jerarquía flexible y que tengan confluencia de roles. Es decir, si yo, cirujano, no entiendo qué hace un fonoaudiólogo, si el fonoaudiólogo no entiende qué hace un cirujano, y si no podemos conversar abiertamente en donde nos digan, hombre, esa cirugía, el paladar te quedó corto y el paciente está insuficiente, y por más terapia que yo le dé, no va a haber eso. Si no tenemos esa confianza como equipo, mal vamos a hacer y nunca vamos a poder lograr que nuestros pacientes salgan adelante. Los vamos a atrasar. Porque decimos, no, dale 6 meses más de terapia, dale un año más de terapia. Entonces es muy importante tener esa confluencia de roles y ser flexibles. Y es así como la American Cleft Palate Association, cuando en el 2009 que creó estos parámetros y que posteriormente los modificó en el 2018, ¿sí? Habla de la necesidad de un grupo interdisciplinario que mantenga su estado de experticia y que proporcione tratamientos mediante la utilización de sistemas de referencia y contrarreferencia y garantizando que tengan una buena atención. En Estados Unidos, 23 de los estados tienen un grupo y 15% de ellos no tienen un grupo de labio y paladar hendido, imagínense. No, pensemos un poquito de cómo estamos nosotros en Colombia y cómo vamos a hacer para cambiar esa realidad. Para poder tener un grupo se requiere al menos 4 o más disciplinas, ¿sí? Que sean evaluados al menos 50 pacientes al año según la ACPA para poder pertenecer a la ACPA. Que pueden ser casos nuevos o revisiones, que el equipo tenga una historia clínica adecuada, que tenga los especialistas que garanticen el tratamiento integral de los pacientes, que haya una evaluación pediátrica y que ojalá haya una evaluación auditiva. Y al menos uno de los cirujanos debe haber realizado 10 cirugías el año inmediatamente anterior, pacientes nuevos, y haya realizado al menos 10 cirugías craneofaciales o esqueléticas, como son la cirugía ortognática. Esos son los criterios básicos para poder hacer parte de un grupo del ACPA. Aquí ese es el equipo terapéutico que nosotros tenemos en la Noel, pero básicamente si uno quiere tener un grupo, tiene que tener un psicólogo, tiene que tener un fonoaudiólogo, tiene que tener un otorrino, y de tener un cirujano, que sea un cirujano plástico o maxilofacial, y el grupo de odontología. O sea, tiene que tener esas 5 cosas. ¿Listo? Y es importante entender que casi que el 80% de los pacientes que entran a los programas de labio y paladar hendido vienen por una remisión del médico general, pero cada vez más se está presentando que vienen de un tamizaje gestacional. O sea, es muy importante que los grupos de labio y paladar hendido en Colombia empiecen a conversar con las unidades de ecografía fetal o en Latinoamérica, empiecen a conversar con las unidades de ecografía fetal para que hagan una remisión apropiada de los pacientes. Para nosotros esto ha sido una estrategia fundamental en el suministro de nuevos pacientes o en la llegada de nuevos pacientes a nuestro grupo. Tiene pros y tiene contras. Una madre que se hace un diagnóstico prenatal tiene mayor tiempo para adaptarse a su estrés psicológico. Preparamos a los padres para que tengan unos cuidados especiales y puedan alimentar a su hijo. En algunos casos, pero no es el caso del labio y paladar hendido, pero en lo que es en caso de mielomeningoceles se puede hacer cirugía fetal in útero. Y es importante que esto empieza a correr un sistema de asesoría genética y también asegurarlo sobre cuál seguro es el ideal, porque nosotros tenemos convenios con algunas EPS, entonces muchas veces la familia dice, bueno, ¿usted cómo lo puede operar por tal EPS? No, nosotros no tenemos convenio. Entonces muchos padres lo que hacen es que dividen su seguro y el padre asegura, uno de los padres se cambia de seguro y asegura al paciente a través del seguro que pueda tener convenio con la institución.
El problema grande que tenemos es una ansiedad, el pronóstico es muy relativo, estas ecografías no nos dicen muchas veces si el paladar está abierto, nos muestran el labio más no es el paladar, eh, pero finalmente esto desencadena que un gran número de pacientes continúan con su embarazo, existe una pequeña cantidad que deciden una terminación voluntaria del embarazo, pero eso es la minoría. Y nosotros lo hemos visto y durante ya más o menos de unos 20 años hemos logrado ya atender más de 211 familias gestantes. Y ha sido un trabajo interesante. Uno mira cómo las mamás empiezan a comunicarse entre sí, empiezan a hacer grupos de apoyo, grupos de Instagram, y eso generalmente ayuda mucho para el funcionamiento de las instituciones. Como lo dije, la participación de los padres es fundamental. Cuando los padres están bien informados, las tasas de cumplimiento para la atención de los niños en cuanto a citas es superior al 64% y muchas veces ellos identifican que los problemas más grandes que tienen para poder participar es las papelerías y las autorizaciones por parte de las EPS y nosotros como especialistas y como grupo tenemos que empezar a identificar cómo podemos mejorar esos sistemas. Nosotros hemos implementado sistemas de lo que se llama facturación de cirugías por paquetes que incluyen muchas de las consultas y con esa manera disminuimos mucho la necesidad de tener que generar órdenes para cada especialista. Como lo dijimos, la información es importante para el manejo adecuado del paciente. Todo niño con una anormalidad craneofacial genera una crisis familiar con impotencia, frustración y todas las etapas del duelo, pero si tenemos un buen apoyo psicológico vamos a tener una ayuda muy importante y a mayor información se ha demostrado que se disminuye el estrés y facilita la recuperación de los pacientes con unos mejores resultados. Toda la información que le demos a los pacientes, ojalá esté en vínculo escrito y por videos, pues por la emoción de la atención muchas veces se nos olvidan las cosas o nosotros creemos que le hemos dado la información adecuada al paciente, pero puede que haya sido insuficiente porque estábamos pensando en otro paciente con el que ya habíamos hablado. Finalmente, el apoyo psicológico en el manejo integral de los pacientes es muy importante, sobre todo que hasta el 87% de los pacientes tienen dudas sobre el potencial intelectual de sus hijos y muchas veces ellos quieren saber si los test de personalidad y esas terapias cognitivas a corto plazo van a mostrar que los niños sean inteligentes o que vayan a tener algún tipo de problema psicológico. La mayoría de estos niños no lo tienen. Si existe una asociación leve con el rango de autismo, un leve rango de autismo en algunos de los niños con labio y paladar hendido, y esto está siendo cada vez más reconocido. Eh, y se ha demostrado que si los médicos o los psicólogos no muestran una suficiente interés en las familias, o si la atención en psicología es por un personal no capacitado, se aumenta el compromiso psicológico y de cierta manera si aumenta la severidad, pues la familia entonces deja de atender al niño y lo limita cada vez más y lo encierra cada vez más. Entonces es muy importante un buen apoyo psicológico para que el niño y su familia pueda acceder a los recursos de la atención. Finalmente, creo que tenemos que medir resultados y la medición de los resultados no es cómo veo yo el niño, sino cómo lo ve la familia, cómo lo ve todo el equipo médico y cómo lo ve el pagador. Generalmente los resultados son variables, o sea, el cirujano evalúa cómo está la nariz, el ortodoncista evalúa cómo es la sonrisa y cómo está la oclusión y el fonoaudiólogo cómo habla. Pero muchas veces deberíamos de integrarnos todos a definir un porcentaje de resultados y creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar para que tengamos una guía nacional de resultados. Y es importante entender que los resultados no son solamente 3D, o sea, cómo se ve el niño, sino en el tiempo cómo se ve el niño, o sea, el 4D, que cada vez es mucho más difícil porque los niños van cambiando, las caras van cambiando, el crecimiento no es el mismo y eso implica que vaya a haber modificaciones. Como conclusión, creo que deberíamos de tener unos centros de referencia mínimos en el país. Para encontrar esos centros de referencia mínimo deberíamos de crear una base de datos nacionales. Ahí le dejo este trabajo a Lili, que es la de las bases de datos. Que identifiquemos los grupos, que ojalá creemos protocolos de seguridad, guías de manejo, unas políticas de manejo, que por lo menos sepamos qué cirugías podemos hacer en cada uno de los sitios y qué nos falta, porque realmente, aunque tenemos un déficit,
tenemos también muchas oportunidades. Debemos de buscar el apoyo de los ministerios que nos ayuden a financiar grupos de trabajo, que nos avalen la existencia como grupos encargados del manejo de los pacientes con labio y paladar hendido y otras anormalidades craniofaciales, para que nos vuelvan importantes ante las EPS y los seguros, que participemos en la formación de RIAs y en proyectos de educación. Para las ONGs, que nos miren y que miren el futuro. El futuro es Global Cleft Care, es cómo todos, aliados, podemos crear una mejor atención de los pacientes con anormalidades congénitas craniofaciales. Y finalmente, las relaciones internacionales. Logramos ya crear a ADC craniofacial, pero creo que tenemos que hacer parte de ACPA, de la TICFA y de la CCPA, o sea, de la Asociación Mundial de Labio y Paladar Hendido. Muchas gracias. Muchísimas No sé gracias, doctor Andrés, por esa ilustración tan amplia de este tema tan interesante de la cirugía craneofacial. Creo que te interrumpí, ibas a decir que si había preguntas, yo iba a decir exactamente lo mismo. Creo tú que este eres es la el maestra, espacio. tú eres la maestra de ceremonias. Andrés, gracias por tu visión que comparto totalmente. Realidad de nuestros servicios de salud en Colombia, felicitaciones, excelente. Quedó todo tan claro que aparentemente no tenemos preguntas. Súper interesante. Yo creo que más que no tenemos preguntas tenemos muchas inquietudes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer con las RIAs? O sea, esas rutas integrales de salud. ¿Cómo podemos nosotros participar? Y creo que a futuro tendremos que hacer una charla sobre eso, sobre la legislación en Colombia. Mínimo la legislación en Colombia, ojalá fuera la legislación latinoamericana, pero mínimo la legislación en Colombia de cómo podemos participar y cómo podemos cambiar la contratación, porque lastimosamente la contratación es, yo te subo hoy el 2, pero sabemos que todo subió el 10. Entonces, siempre vamos a estar en desventaja, ¿cierto? Entonces, y lastimosamente, en Brasil, por ejemplo, que tienen grupos tan grandes, el 56.4% de la atención la paga el ministerio. O sea, no la EPS, sino el ministerio. Entonces, ellos, en cierta manera, tienen controlado como esas tarifas, ¿cierto? Nosotros, como las tarifas nos las pone la EPS según nuestro nivel de complejidad, si somos 1, 2 y 3 y 4, nos pagan un valor más un porcentaje. Entonces sería muy interesante que no lo podemos hacer desde asociación porque incurriríamos en monopolio de actividad laboral, pero sí se podría empezar a manejar como que nos vean como una parte sólida que sabe hacer el manejo y que si se ponen a ver los costos de mandar un paciente donde no lo saben operar, tienen que pagar 2 veces. Va a ser mucho más costoso que si nos pagan bien a nosotros o si le pagan bien a la institución. Entonces es una cosa que siempre hay que tener presente. Esta es una super realidad. Realmente el paciente mal manejado, yo siempre he pensado que es mucho más costoso y es muy interesante este punto de vista. Si tenemos una mano levantada, Pilar Pilar Bernal, Bernal. ¿quieres abrirte tu Hola, buenas micrófono? noches, sí. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien? Es que estoy regresando a casa, por eso no prendo cámaras, pero creo que la conferencia fue bastante interesante, ilustrativa. Doctor Urrego, mil gracias. Y yo me quedo como con una parte que me resona, que está resonando, y es algo muy cierto. Cuando nosotros, pues, en nuestro quehacer y en nuestra práctica, no solamente estamos haciendo una parte asistencial, sino también formando profesionales que de alguna manera van a ser como el relevo generacional, porque siempre uno se afana, ¿no? ¿Quién va a continuar con esto de pronto cuando alguno de nosotros ya no estemos en, en la disposición o en el momento mejor? Entonces hay que ir formando como esos discípulos, así como nos formaron a nosotros. Esa frase que usted dice es muy cierta, ¿no? ¿Cómo vamos a dar como un ejemplo y a mover los corazones y las mentes para las nuevas generaciones? Pero bien es cierto, y tal vez ustedes lo han visto en los grupos universitarios, uno cuando
presenta este tipo de asignatura en un posgrado, sea quirúrgico, sea de odontopediatría, de ortodoncia, de cirugía maxilofacial o de cirugía plástica, muchas veces en el pregrado nunca les han hablado de estos pacientes a nuestros estudiantes. Entonces yo creo que, así como usted lo dice acertadamente, estos son como subespecialidades, pero ojalá también volcáramos un poco la formación desde el pregrado. Nosotros ayer en la Universidad Javeriana recibimos a nuestros nuevos residentes de todas las especialidades y nos aterramos que yo creo que de los 30 que estaban por ahí, 3 nomás habían visto alguna vez un niño con labio y paladar hendido y son ya pues odontólogos porque pues ya son egresados. Los médicos no estaban con nosotros, pero nos llama la atención que desde el pregrado existe también como ese vacío, ¿no? Cómo hacer que esas generaciones desde que están iniciando alguna disciplina, no solamente hablemos de la parte odontológica y la parte médica, pero también el fonoaudiólogo, pero también el psicólogo, sería interesante empezarlos como a involucrar en una realidad que nos atañe pues a la gran mayoría de pacientes, a la gran mayoría de países de Latinoamérica, que es tener pues unas altas prevalencias e incidencias de labio y paladar hendido. Entonces no sé si nos pueda como comentar algo también desde su experiencia, usted cómo ha percibido esa falta de introducir estos temas tan importantes, ¿no? Desde el pregrado, no los dejemos a las especialidades y a las subespecialidades, sino cómo hacer que desde que se están formando nuestros estudiantes en cualquier área, no solamente, vuelvo y les repito, odontológica, quirúrgica, sino en psicología, en fonoaudiología y el resto de cosas, ellos puedan empezar a sembrar en su corazón y en su interés la atención de estos pacientes que tanto nos necesitan. Muchas gracias y pues felicitaciones por esta primera jornada que creo que fue excelente. Sí, Pilar, mira, igualmente yo lo he visto y la misma sensación que tú tienes es quién viene detrás de mí si yo no estoy y a quién le voy a dejar las cosas. Y yo creo que ese relevo generacional siempre, esa angustia de relevo generacional es muy importante porque es realmente la que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo. Eh, Igualmente pienso lo mismo, a nivel de las facultades de medicina hay una apatía por estos temas, es como que no existieran, simplemente los pasamos de largo. Es preferible dar una charla sobre prótesis mamarias y sobre liposucción y lipoescultura que una charla sobre malformaciones craneofaciales. Específicamente en la Universidad de Antioquia, de donde soy docente ad honorem, eh, sí existe dentro de la rotación de cirugía plástica, los residentes les dan unas charlas a los estudiantes de labio y paladar hendido y otras anormalidades congénitas craneofaciales. Sí existe en esa rotación. No sé en otras facultades si exista o no esa rotación. Aquí en Medellín no lo sabría, no te lo podría confirmar, pero sí sé que en la Universidad de Antioquia existe. Y completamente de acuerdo, y todos los artículos dicen lo mismo, es el gran problema es una apatía política, una apatía cultural, como que nadie quiere saber del tema, y es un desinterés por el tema y por los pacientes. Y muchas veces desde el punto de vista de las estrategias políticas o las estrategias de ciudad, nunca contemplan la institución que esté haciendo ayudas al labio y paladar hendido. Y en vez de contactarlo a uno para hacer una jornada o una brigada de la alcaldía o del departamento, pues lo que van es y contratan a otra persona para que haga la misma jornada. ¿Sí me entendés? Ese es un desconocimiento. Y uno lo toma como una cachetada y pone el otro lado para que le peguen la otra cachetada, pero realmente uno lo que quiere es sacar adelante a estos pacientes. Y completamente de acuerdo contigo, tenemos que seguir educando. Nosotros hemos encontrado una gran acogida en los grupos, como te dije, en los grupos de ginecología y en los posgrados de pediatría. Y ahora lo estamos viviendo mucho con una clínica de craneofacial de plagiocefalia, en la cual hemos dado varias charlas a los pediatras y hemos captado mucho la atención de ellos al punto de que para muchas veces ese desconocimiento, lo que tú dices, esa falta de conocimiento es lo que lleva a que la gente no contacte y no remite al paciente.
pero si ya saben a quién remitirlo, pues obviamente se les quita el problema de encima y lo transfieren a donde debe de existir. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo. Pilar, no encontré Sí. dónde poner la manito. Buenas noches, La Cecilia jefe. Torres. Gracias, Andrés. Es que quiero contarles experiencias que hemos estado nosotros realizando allá en la Universidad Nacional con respecto a este punto que están tocando ustedes. Es muy real. Muchas veces cuando uno va a tomar impresiones que lo llaman de otras clínicas en neonatos de un recién nacido, para poner una placa obturadora y ayudar a la alimentación, el primero que no sabe nada de lo que pasó es el ginecólogo, el pediatra y el neonatólogo, más o menos algo saben, inmediatamente se inquietan a que uno enseñe, pero siempre encontramos esa problemática. Ahorita que hemos tratado nosotros estamos, y eso lo podemos hacer todos en nuestros sitios de trabajo, y es que el grupo esté dando charlas en la misma clínica o institución donde está trabajando. A veces nosotros desconocemos que toda la gente que está ahí no sabe. Y cuando uno va a ver, las enfermeras no saben, las auxiliares de enfermería no saben, todos los equipos médicos no saben, pero no nos tomamos el trabajo de empezar por casa. Entonces nosotros hemos hecho eso. Hemos ido motivando para que nos vayan recibiendo charlas de qué se trata esto, porque cuando llegan y ven un niño, uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, pasó esto. En odontología, nosotros que hemos trabajado, estamos haciendo trabajo entre posgrado y pregrado. Mire que eso fue una de las cosas del COVID que nos sirvió muchísimo. Como a nivel de niño no teníamos cómo hacer prácticas, porque pues los niños eran los de más alto riesgo de contagiar al adulto, entonces se quedaba bloqueadas las prácticas clínicas. Nosotros estamos en el Hospital Pediátrico de la Misericordia, donde no se podía dejar abandonada la asistencia por nada del mundo. ¿Qué hicimos nosotros? Lograr apenas ya se permitió que los estudiantes de pregrado asistieran, fueran a la clínica y trabajaran a cuatro manos con posgrado. ¿Eso qué hizo? Que ellos estuvieran rotando en la clínica de pregrado, de posgrado, en todas las clínicas de paciente con compromiso sistémico y de paciente con malformaciones. Fue bastante la ganancia que recibimos ahí. Y la Facultad de Odontología, en su carrera de odontología, tiene aprobada una asignatura que se llama hospitalaria, odontología hospitalaria. En esa odontología hospitalaria nosotros tenemos la rotación por la clínica. Entonces, lo que pasa es que si es pequeña la rotación, hay que aumentarle más tiempo, pero por lo menos alcanza uno a motivar y nosotros damos charla de cuál es el papel del odontólogo general en el equipo interdisciplinario, donde le enseñamos que hay unas enfermedades que maneja el odontólogo general, como es las lesiones de caries, como son los problemas a nivel de mucosas o de tejidos orales, que los debe poder manejar en un paciente de estos sin no asustarse. Esto nos ha ido dando resultado. Cada día tratamos de irlo mejorando, pero yo invito a todos los que están en instituciones, en clínicas, en los mismos grupos que están yendo a trabajar, que aprovechen no solamente a dar charlas a los padres, sino charlas al mismo equipo que trabaja en esas instituciones. Todos lo están necesitando. No, porque uno dice, hay que darle charla a los padres para educarlos, y al otro equipo que está recibiendo al niño y que muchas veces está dando una desinformación, ahí nosotros tenemos un papel grande para trabajar. Gracias. Muchas gracias, doctora Hilde. De hecho, le iba a dar la palabra a nuestra presidenta para que diera como su apreciación. No sé si tenemos... Gracias, yo estoy feliz, gracias Pilar, yo estoy feliz de que esta comisión académica, que está muy bien conformada, de altísimo nivel, haya podido iniciar a dar su trabajo ante todos los asociados, porque todos lo estamos pidiendo a gritos, lo estamos necesitando. Esta educación continuada nos va a ayudar cantidades. Muchas gracias a todos ustedes.
No sé si tenemos algún otro comentario. Yo complementando un poco lo que decía la doctora Hilde, o sea, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y no solo al personal de salud, creo que la parte de educación es a la comunidad en general, porque, porque desde ahí parte, o sea, la desinformación que tienen en general, y creo que a todos los que trabajamos en esto nos ha pasado alguna vez, como decía el doctor Andrés, existen grupos conformados, existe el apoyo, o sea, digamos que entre comillas, el cubrimiento por el sistema de salud. Todos sabemos que nuestro sistema de salud pues hay que pelearlo y hacer unas cositas, pero tiene cubrimiento y funciona. Pero igual fíjense que lo que decía él, llegan los grupos a hacer alguna jornada con un buen nivel de mercadeo, sin mucha experiencia, sin mucho seguimiento. Y creo que a todos ustedes les debe haber pasado que sus mismos amigos, a mí me pasa, cada vez que llegan cualquier grupo de algo, todo el mundo me inunda como, mire la super oportunidad. Y le toca a uno empezar a explicar pues no es tan super oportunidad, es más eficiente que los pacientes busquen un grupo georreferenciado en su lugar con la cobertura de su sistema. Digamos que a pesar de las falencias, creo que es el camino que debemos ir martillando poco a poco, porque pues a mí me pasa y yo me imagino que a todo el mundo, los mismos pacientes que están siendo tratados en los hospitales universitarios o algo, siempre tienen como esa tentación de, ¡ah! Pero es que llegan a operar y uno, ¿y qué quiere que lo operen? Si va, usted está divinamente, está en un proceso, está en su tratamiento de ortodoncia, está en su tratamiento de fonoaudiología, no tiene nada en ese momento, y creo que ahí también hay mucho por educar. El doctor Caicedo también nos está levantando la mano. Bienvenido, doctor Caicedo. Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer por la invitación y, como siempre, el doctor Andrés, tan claro, tan directo y que poniendo esos puntos que a veces son tan difíciles de que nosotros podamos manejar. Le agradezco la charla, me pareció muy interesante, es una visión muy general y una visión que donde el doctor Andrés nos está mostrando esa apertura y esa inclusión de todas las especialidades, que yo creo que dentro de todos los problemas muchas veces que tenemos los grupos está esa parte de tratar de que el yo, el ego, nos consuma y a veces no podemos avanzar en eso. Entonces, una visión clara. La experiencia de nosotros aquí en Cali, pues yo estoy en 3 partes donde se hacen las 3 cosas. Una es pública, la otra digamos que es privada y la otra es toda la parte de nivel 4. Nosotros sí tenemos lo mismo como decía la doctora en Bogotá, nosotros en el Hospital Universitario del Valle tenemos una reunión semanal del grupo del labio y paladar del Hospital Universitario del Valle, la Universidad del Valle, donde están incluidos todos los estudiantes que rotan por cirugía plástica y todos los residentes de diferentes especialidades, fonoaudiología, odontopediatría, ortodoncia y próximamente cirugía maxilofacial, que la universidad este año va a abrir ese posgrado. Estamos realizando cirugías semanales donde también asisten nosotros. Yo hago una estrategia. Yo tengo una estrategia en la cual a los internos y residentes que están, que en promedio generalmente son 8 personas, los incluyo inclusive ayudándole a los residentes a hacer las charlas y clubes de revista en la parte de cirugía plástica, la parte de odontopediatría hacen lo mismo, ortodoncia hacen lo mismo. Presentamos casos difíciles en los cuales le pedimos a cada uno de los residentes, porque es una de las cosas importantes, de que aprendan a trabajar en grupo, conseguir un caso y que cada uno lo presente desde su óptica, desde su especialidad, y eso hemos tenido pues resultados maravillosos en diferentes pacientes, con discusiones, con muchas veces que no se debe hacer, que sí se debe hacer, pero lo más importante es el conocimiento que se produce. En el Club Nobel estamos realizando en promedio cirugías intracraneales, en promedio 4 al mes,
con un grupo que tenemos de cirujanos plásticos craneofaciales, que somos 2, y neurocirujanos, un neurocirujano pediatra y los otros que le ayudan pues a él. Y hemos logrado tener una casuística bastante grande, inclusive haciendo investigación y desarrollando técnicas quirúrgicas ya publicadas. Esto nos ha llevado inclusive a hacer procedimientos de punta que hoy en día, a pesar de que están descritos hace como 10, 12 años, hemos logrado comenzar a hacer todo lo que son el manejo de los pacientes, de lo nuevo que hay en cráneo, que son las distracciones craneales de fosa posterior en todas las patologías y la utilización y digamos esa supraespecialización en manejos delicados de pacientes y hemos tenido casuísticas y estamos haciendo mucha investigación. El problema de nosotros, y lo decía el doctor Andrés, son las entidades. Uno hace una cirugía de estas y aparte que le toca ir a rogar, a luchar, a hacer todo para que se la aprueben. Cuando se la aprueban, luego vienen los cuestionamientos y decir que por qué este código, y uno le toca explicar hasta a la secretaria que eso hay que hacerlo, que por qué un aparatico de esos cuesta tanta plata, que por qué puso este código, que porque además no existe muchas veces en el CIE-10 y si no existe, uno lo trata de homologar y se lo rechazan. Es cuestionar toda la historia clínica. Entonces la misma institución dice, mire doctor, le va a tocar hacer como una especie de paquete, como decía Andrés, lo tenemos, pero no puede salirse de ese rango o si no la entidad no va a volver a enviar esos pacientes. Entonces, yo creo que uno de los retos de nosotros es hacernos sentir en la parte, como decía Andrés, de la parte de ministerios, de servicios de salud, donde creamos la necesidad de que, aunque en algún momento, como cuando yo llegué hace 20 años, el director de la clínica donde yo llegué, la parte privada, me dijo, Diego, su trabajo es de una profundidad, pero en áreas muy pequeño. Muchas veces los hospitales y las clínicas dicen, nosotros necesitamos un gran mar de área, así sea con 2 centímetros de profundidad. Y pues hoy en día con todos estos problemas de salud de las entidades que no les pagan, de problemas de cierres de atenciones a las EPS, yo creo que ese es el mayor problema que nosotros tenemos y muchas veces pues nos toca sacrificar nuestro trabajo. Me refiero a honorarios con tal de demostrar que nosotros podemos y debemos hacer eso por todos estos pacientes mal formados. Muchas gracias, me pareció interesante la charla y muy amable por la invitación. Gracias, Diego. Muchas gracias, doctor Caicedo, por su intervención. Y sí, justamente, pues como lo han mencionado los dos, la idea en este espacio es ir abriendo muchos temas. Tenemos temas académicos, técnicos, científicos. Queremos invitar al ministerio también. Vamos a ir pues tratando de ser bastante creativos, digamos, para tratar de cubrir todos los temas, que son una cantidad infinita de temas. Aquí en la pantalla justamente tenemos las siguientes 2 sesiones. Lo vamos a hacer siempre el segundo jueves de cada mes o normalmente el segundo jueves de cada mes. Entonces, dentro de un mes exactamente nos veremos. El doctor John Villamayor nos va a presentar moldeamiento nasoalveolar en labio paladar hendido. La tercera sesión va a ser manejo fonoaudiológico en labio paladar hendido, proyecto nacional. Esa lo vamos a cambiar al 4.º jueves del mes porque nos coincide con Semana Santa. Y vamos a ir teniendo distintas ponencias. Esto que está aquí, la idea es que se animen a participar, que cada uno de pronto diga con qué presentación quisiera hacer o incluso qué tema quisiera que tratáramos de buscar a alguien. Y la idea es que nos escriban, hay un correo específico para que nos escriban sus propuestas que Liliana, no, si lo pones, ahí está, ya está en el chat, es eventos@adscranofacial
y ahí pues vamos teniendo en cuenta todas las solicitudes.